¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos al estudio sistemático de la carta de Primera de Corintios. Mi nombre es Luis Cordero y por la gracia del Señor tengo la hermosa misión y privilegio de compartir ustedes el estudio de esta carta. Comenzaremos con algunos aspectos generales importantes que necesitan ser abordados. En primer lugar, hablaremos de la ciudad de Corintio. En el año 44 a.C., la ciudad de Corinto fue refundada como colonia romana. Corintio poseía una ubicación comercial estratégica. Estaba poblada por hombres libres, porque los romanos que la repoblaron con sus leyes, cultura y religión, trajeron consigo todo lo helenizado de Roma. Corintio anteriormente había sido griega, por lo que conservaba mucho de las tradiciones y del estilo de vida, incluyendo la religión, la filosofía y las artes también. Corinto era una vía natural para viajar tanto por tierra como por mar. Luego de haber sido abandonada e inhabitada por 102 años, Roma estableció colonias nuevas, las cuales conservaron la arquitectura, pero Roma impuso un plano para la ciudad, para su organización política, que la diferenciaron de la antigua Corinto griega. Fue poblada en su mayoría por hombres que habían alcanzado la libertad y su descendencia nacían libres y bajo la ciudadanía romana. La ciudad de Corinto pasó a ser de las ruinas a la riqueza prontamente. Esto atrajo a muchos nuevos habitantes desde distintos lugares, ya que Corinto representaba una ciudad con una real oportunidad de movilización social. Aún así, existía mucha pobreza y las diferencias de clases eran muy marcadas. Las necesidades llegaron al tal punto de provocar hambruna posteriormente de la salida de Pablo de la ciudad. Este punto de las diferencias sociales será clave en el desarrollo de la carta de 1 Corintios, para que la tengamos en mente y le pongamos atención. Durante la visita de Pablo, la ciudad estaba geográficamente en Grecia, pero culturalmente en Roma, así lo dice Garland en su comentario. En cuanto a la religión, desde el este distintos cultos de Egipto y Asia eran celebrados, también el judaísmo, con su monoteísmo clásico. Y en la religión se han contado cerca de 26 lugares sagrados para los muchos dioses y señores que allí tenían. La sociedad de los corintios había ganado la reputación de vicios sexuales y ganaron el término de corintazo, que era vivir como los corintios, esto es, cometer fornicación a cualquier hora. Porque el pecado sexual era abundante, cual puerto donde abundaba también el dinero. Hombres y mujeres estaban disponibles a toda hora del día. Otra vez, este tema del pecado sexual va a ser importante y desarrollado también en la carta de Corintios, por lo cual también debemos tenerlo en mente. Podríamos decir que Corintio funcionaba como Nueva York, Los Ángeles y Las Vegas de hoy en día, todo esto junto. Garland identifica dos aspectos importantes sociales en el trasfondo de la ciudad de Corinto. El primero está relacionado con los valores culturales romanos y el segundo con una sociedad mercantilizada. En primer término, los hombres que repoblaron la ciudad de Corinto eran hombres libres, pero se debían a su antigua ciudad, que era además un imperio de Roma. Pero tanto ellos compartían ámbitos relacionados con la cultura, la religión y diversos valores romanos. Además, en una sociedad mercantilizada, el corazón de la ciudad y sus tradiciones giraban en torno al comercio, a los negocios y al pragmatismo empresarial, como un medio para alcanzar el éxito.
La mayoría de los individuos tendía a medirse a sí mismos de acuerdo a los estándares de algunos grupos que les parecían importantes y trataban de asemejarse a ellos. Por tanto, las apariencias y el estatus parecían ser una de las mayores motivaciones culturales y que movían las actividades personales y grupales de la sociedad de Corintios. Nuevamente, las apariencias, el estatus, temas relevantes que Pablo corregirá y animará a los hermanos de Corinto a lo largo de la carta. ¿Y qué hay de la iglesia de Corinto? Bueno, la iglesia reflejaba lo que había en la ciudad, lamentablemente. Los temas sugieren que eran personas que más bien tenían un trasfondo helenístico más que judío, así lo veremos en la carta. La mayoría eran pobres, incluso esclavos, aunque había algunos que eran adinerados. Lamentablemente, la iglesia de Corinto pareció no responder atingentemente al mensaje de la cruz. Ellos habían sido llamados a ser santos para reflejar la santidad de Cristo. Sin embargo, lo que llegaron a reflejar lejos de eso fue su propia sociedad, y en diferentes aspectos a lo largo de la carta, este apóstol Pablo se va a encargar de llamarlos a terreno para que consideren sus caminos. Pocos de los hermanos de Corinto no habían sido afectados por los aspectos dominantes de la cultura que los rodeaba, y la mayoría de los problemas que Pablo va a indicar nacen a raíz de su poca separación de la sociedad que los rodeaba. Porque los corintios abrazaban valores contrarios al mensaje de la cruz, especialmente aquellos relacionados con el honor y el estatus. Y estos valores lamentablemente eran generalmente alcanzados a través de la crueldad hacia el otro y del egoísmo. El estatus, el honor, por contrapartida, la vergüenza, las riquezas eran alcanzadas a través de la sabiduría, la que reflejaba los códigos y conductas de las élites sociales de ese entonces. Y eso los empujaba al poder, al prestigio, a la popularidad, incluso dentro de la membresía de la iglesia. Y por supuesto que estos eran valores apartados de una comunidad cristiana, la cual debe basarse en el amor, en la humildad, en la dignidad. Igual el uno por el otro, todos los miembros. La sociedad de los corintios era competitiva e individualista, y esto afectaba y se veía latente en las relaciones de la iglesia. Y lamentablemente, el mal entendimiento de una sana teología de lo que es una iglesia llevó a una práctica errónea en las relaciones interpersonales, y comenzaron grandes problemas de partidismo entre los hermanos, rivalidades unos con otros, tratos lejos del amor y de la verdad. Entre ellos comenzaron a justificarse para poder participar en los ritos de los ídolos, e incluso forma de vestir durante el culto llegaron a ser un problema entre ellos. Consideraron algunos dones espirituales más importantes que otros, y una iglesia dividida entre los que tienen y los que no tienen, debido a que las riquezas confirmaban la identidad de cada uno. En esta cultura era tan importante aquello que los que tenían más humillaban a los que no tenían, y esto era extrapolado incluso en la cena del Señor. Esto provocó en la iglesia de Corintios divisiones profundas en medio del cuerpo de Cristo, y esos valores fueron tan secularizados que la iglesia de Corinto permitió incluso que un hombre tuviera una relación amorosa con su madrastra en medio de la iglesia, y la iglesia nada hizo. La iglesia de Corinto no hizo ninguna separación o distinción con la sociedad. Barclay concluye acerca de la actitud de los corintios respecto a su fe, y él dice: la iglesia no es una comunidad unida, sino un club, cuyas reuniones proveen momentos importantes de exaltación espiritual, pero no tienen implicaciones globales de cambio moral ni social. Porque los corintios podían participar gratamente en la iglesia, de igual manera como una parte de sus vidas podía estar participando
en otro evento social, con el mismo gozo. Para ellos el compartir entre hermanos no era lo más importante, mucho menos importante que su propia sociedad. Su percepción de la iglesia y lo significativo de su fe corrían paralelamente y sin ningún problema con un estilo de vida en el cual permanecía completamente integrada la sociedad de los corintios, al igual que con la iglesia. Por esta razón el apóstol Pablo les va a indicar cuál debería ser su verdadera identidad y por sobre los valores de la sociedad que los rodeaba. Y Pablo además les va a indicar cuáles debían ser sus límites firmes. El problema no era que la sociedad estuviera en Corinto, sino lo mucho que Corinto estaba en la iglesia. Gordon Fee lo dice de esta manera magistral. El apóstol se esforzará para que estas facciones sean desarmadas, estos partidos entre hermanos sean eliminados, recordándoles la común unión con Cristo y estableciéndole los límites claros entre la iglesia y la cultura. Gordon Fee, comentarista, repasa algunos de los aspectos relevantes de lo que realmente motivó y gatilló a Pablo a escribir esta carta. Y él dice que esto está relacionado profundamente por su propia relación con la iglesia corintia, a quienes amaba. Y en términos generales el autor va a considerar que si bien es cierto había problemas de facciones dentro de la iglesia, además de una falsa espiritualidad que ellos profesaban, pero el problema crítico estaba relacionado con la profunda división que ellos tenían hacia el apóstol Pablo. Entonces, según esta carta, esta es una respuesta a una situación conflictiva sucedida en el tiempo entre que el apóstol Pablo dejó la iglesia, años 51, 52 después de Cristo, y el respectivo escrito 3 años después, 55 después de Cristo, que es más o menos el tiempo de esta carta. Entre ese tiempo se profundizó este conflicto con el apóstol. Y la intención primaria de Pablo entonces es que ellos lleguen a cambiar su teología y con ello iban a cambiar su conducta de acuerdo a lo que él les estaba enseñando.